Buenas y malas palabras de Ángel Rosenblatt es, con toda seguridad, el tratado más importante que se escribió en el siglo XX sobre el léxico venezolano. Como he indicado antes, la organicidad de este libro está pautada por las entregas que semanalmente Rosenblatt hacía al Nacional en su columna Buenas y malas palabras, que fue a todas estas un título que le sugirió Mariano Piconzalas, que fue gran amigo de Rosenblatt y fue el responsable feliz y afortunado de que Rosenblatt viniera desde Argentina a Venezuela, cuando Piconzalas ejercía de decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Central de Venezuela. Rosenblatt, sabemos, había nacido en Polonia, había estudiado en España, al lado de Menéndez Pidal, y había tenido la fortuna de trasladarse por razón de la guerra civil a Argentina, donde se encontraban dos maestros capitales de la lingüística hispanoamericana de ese tiempo, o española también de ese tiempo, que eran Amado Alonso y Pedro Enríquez Ureña. Rosenblatt va a crecer justamente de la mano de estos dos maestros, sobre todo de Amado Alonso, y se va a formar en la Argentina como uno de los más notables estudiosos del español americano. Culminada esta etapa, llega a Venezuela, donde va a producir sus mejores trabajos, donde va a poner en práctica todo ese conocimiento puro que había adquirido en Argentina y va a hacer con esos insumos teóricos y esas destrezas metodológicas, va a ir poco a poco dejando huella en el estudio sesudo y agudo del español de Venezuela y sobre todo vinculando ese estudio de la lengua de Venezuela con la de los grandes maestros venezolanos de la lengua, específicamente, está claro, Andrés Bello. Rosenblatt va a ser uno de los más notables bellistas de ese tiempo en nuestro país. Pero volviendo a buenas y malas palabras, este libro va a ir poco a poco, lo componen 126 artículos, artículos que son cada uno en sí mismo un bloque cerrado. Son pequeños ensayos lingüísticos o ensayos de temas lingüísticos, y cuando digo aquí ensayo, digo o me refiero sobre todo a la forma con la que están escritos. Están escritos por un escritor, y esto va a parecer curioso, pero me refiero, están escritos con la destreza que tiene un escritor para contar y para narrar. Aparece el español de Venezuela narrado, aparece deleitablemente contado por un hombre como Rosenblatt, que es un erudito en la materia, un historiador de la lengua comprometido y sapiente, pero escoge no el método duro para contar el origen de las voces, los desarrollos semánticos de nuestras palabras, sino que al contrario escoge una forma que yo me atrevería a llamar de literaria. Son artículos, ensayos literarios sobre temas de lenguaje, sobre palabras nuestras. Y los protagonistas justamente de esos ensayos, de estos textos literarios preciosos, seductores, magníficamente bien escritos, van a ser justamente el papelón, la ñapa, el plátano, la hallaca, la mamadera de gallo, es decir, nuestras voces cotidianas, nuestras voces comunes, que el doctor Rosenblatt va a ir desmenuzando, aportando datos muy valiosos sobre el origen de estas locuciones o de estas palabras, va a irnos inventando el viaje semántico que cada una de ellas ha dado muchas veces desde la colonia hasta el tiempo contemporáneo. Rosenblatt va a ser un conocedor muy profundo, no solamente del español venezolano, sino de las fuentes fundamentales para entender la venezolanidad a través de la lengua. Y esto que comento, que resulta, está claro, asunto complejo y muy demorado, Rosenblatt lo adquiere gracias a su pericia, a su maestría, a su inteligencia, al poco tiempo de haber llegado a Venezuela. Si pensamos que Buenas y malas palabras se compila y se publica en forma de libro el año 1956, estamos hablando de que no ha pasado una década cuando ya Rosenblatt ha escrito estos textos y los ha publicado en forma de libro,
una década de su llegada a Venezuela, me refiero, y en esa década él se ha convertido no solamente en el nombre en mayúsculo, en el conocimiento de nuestro español, por encima de todos los estudiosos venezolanos de ese tiempo, que le van muy pronto a rendir homenaje y a rendir una amistad admirativa muy generosa, sino que Rosenblatt va a aprovechar este haber magnífico de sus buenas y malas palabras, de este libro que ausculta la entraña profunda de cómo la lengua debe ser corrección, pero también desviación de la norma, cómo lo establecido ata al hablante y cómo lo permisivo lo fecunda y lo hace creativo. Decía, Rosenblatt va a gestar como paso posterior a buenas y malas palabras la hechura del diccionario histórico del español de Venezuela, en el que trabaja durante unos 30 años acopiando documentaciones, materiales y compilando y reuniendo ese precioso fichero documental que reposa hoy en día en el Instituto de Filología Andrés Bello de la Universidad Central de Venezuela. Y claro, esos 30 años desgastan al maestro y le paradójicamente impiden que pueda dar forma a ese que hubiera sido obra cumbre de su propia vinculación con el español venezolano. Pero más allá de esta nota anterior un tanto triste, yo quisiera instalarme en la idea de que Buenas y Malas Palabras es el libro más luminoso que se ha escrito sobre el léxico venezolano. Su autor está fascinado frente a él. Su autor está ganado al mejor reflejo de cultura a través de nuestras palabras. El autor está postrado, embebido, fascinado por cómo hablamos los venezolanos. Y esto lo refleja Rosenblatt más que expresamente, lo refleja Rosenblatt insinuándonos y subrayándonos siempre su pasión por el estudio de la lengua de Venezuela, su defensa de nuestro español, su encantadora forma de demostrarnos cómo defender el español de Venezuela es defender el español todo. En la idea de que la lengua española, una lengua que hablan millones de personas en todo el mundo y en 20 y pico de países, es grande y fecunda justamente por sus variaciones, por sus diversidades, por lo que no entendemos de los otros que por lo que entendemos justamente. Es decir, la lengua española como un conjunto multiforme, un conjunto dialectalmente rico y variado que respeta cada una de esas formas, cada uno de esos modos particulares, nacionales o locales de decir y que imponen al lexicógrafo la tarea sesuda, demorada, disciplinada y amorosa de comprender esas palabras, de buscar sus orígenes, de pintar el campo riquísimo de significaciones que cada una de ellas arrastra. Y justamente Buenas y Malas Palabras es el libro donde él depositó todo ese amor, toda esa pasión, toda esa ciencia, toda esa inteligencia venezolana a través de la lengua. Este es un libro que deberíamos tener todos. Este es un libro que deberíamos leer todos. Este es un libro, en definitiva, que todos deberíamos tener con nosotros como el gran compañero de nuestra forma de comprendernos y de hacernos venezolanos a través de nuestras palabras, de nuestras magníficas, deliciosas y simples palabras venezolanas. Últimas palabras.